una circunferencia que sea múltiplo de 3, pues, ¿no? ¿Sí? Del cual yo pueda tomar los 2/3. Vamos a suponer que tenemos una circunferencia de 30 agujeros. ¿Cuántos agujeros debo tomar? 20. Entonces, cuento los 20 y los separo con este compás. Entonces digo, ya di mis 2 vueltas, ahora los 2/3 es hasta acá. O hasta ahí, ya está. Vuelvo esto, lo giro acá, para que este sea mi punto de inicio para el siguiente diente. Ya, nuevamente ahora. 1, 2, más los 2/3, que sería acá. Vuelta, lo pongo ahí para que sea mi nuevo punto de inicio para el siguiente diente, y así sucesivamente. Al final, cuando me doy cuenta, exactamente me van a dar los 15 dientes que necesito. ¿Ya? Pues es una cuestión de forma, ¿no? Aquí, esto sí en la máquina hay que calcular siempre. ¿Ya? ¿Qué más? Básicamente eso, ¿no? Es matemática, pero básico. En este caso ya no trabajo con esta fresa, tendría que utilizar otra. Vamos a ver si tenemos la fresadora que tiene que engranar. Este es universal, y por eso permite hacer dientes, engranajes. ¿Ya? Y no solamente esto, ¿no? Puede hacer estos engranajes helicoidales, que también vamos a encontrar. Este es otro tipo de engranaje, helicoidal. ¿No? Hay engranajes rectos y hay engranajes helicoidales. ¿No? Claro, en este caso, en el engranaje recto solamente trabajamos con el cabezal, hacemos que vaya girando la pieza y la fresa va haciendo lo mismo, ¿no? En el caso del engranaje helicoidal, tengo que articular el giro de esto con el avance de la mesa. Fíjense que aquí hay un engranaje y aquí hay otro engranaje. Y aquí hay un eje para colocar engranajes de tal manera que se mueva sincronizado, igualito como en la fabricación del tornillo. Tiene que estar sincronizado el giro de la pieza con el avance de la mesa. Entonces eso permite que me genere una hélice. Entonces yo debo hacer cálculos también acá. Calcular cuánto es el paso de hélice, qué ángulo me va a generar, todo eso tengo que calcular. ¿Ya? Entonces, ese es el engranaje helicoidal, este es el engranaje cónico helicoidal. Perdón, cónico recto. En este caso, mire, cuando trabajo esto va así horizontal, ¿no? Pero cuando trabajo en el engranaje cónico, este cabezal tiene también para girarlo ahí, ¿no? Porque la ránula debe quedar paralela. ¿Ya? Entonces, trabajar en una fresadora sí es todo un arte. ¿Ya? Y cualquiera no es fresador. Tornero sí pueden ser muchos, ¿no? Pero fresador cualquiera no lo es, porque hay muchos cálculos que hacer y hasta el arte tiene que entrar ahí, ¿no? ¿Esa fresa es la modulata? No, esta es una fresa de desbaste, por eso que tiene esta forma para evitar el rozamiento excesivo, ¿no? Con la superficie que se está trabajando. Entonces, quería decir esto, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero hacer un cilindrado fresado, lo que hago es hay un elemento de fijación, en este caso sería esto, ¿no? La prensa. Ajustamos ahí. ¿Ya? La fresa la debo poner acá. En este caso está como modo fresa vertical, ¿ya? Pero también esto trabaja en modo fresa horizontal. Cuando estoy hablando de una fresa horizontal es que nosotros quitamos esto y colocamos esto hacia acá adelante y la fresa va acá con un árbol largo. Ya cambia el modo, ¿no? No sé si habrán visto en algunas figuras cómo es una fresa horizontal y cómo es una fresa vertical, ¿no? Bueno. Entonces, en este caso, la pieza se va a desplazar y la herramienta es la que va a girar. Ahora, el mismo principio de corte, porque el principio de corte se aplica a todas las máquinas de herramientas. ¿Ya? Esa herramienta, ¿qué características debe tener? Para que pueda cortar. La fresa tiene que ser más dura que el material. Tiene que ser mucho más duro que el material que voy a cortar. Más o menos, ¿qué dureza debe tener? Entre Ya les dije. 55, 55 a 60. HRC, 50 y tantos a 60. HRC. Le dije que un material en estado de suministro, si es acero, normalmente no pasa de 20. ¿No? O sea, tranquilamente tengo el triple de dureza que lo va a cortar sin ningún problema. ¿Ya? En este caso, la fresa debe girar dependiendo del material que se va a trabajar. ¿Ya? Pero también dependiendo del diámetro. Si la fresa es de más diámetro, va a girar a menos RPM
tiene menos diámetro, tendrá que girar a más RPM, ¿correcto? ¿Ya? Entonces, en este caso yo no mido el giro de la pieza, sino el giro de la fresa. ¿Ya? Y el que se va a desplazar es el material. Vamos a ver cómo se prende esto. Ahí está 45 RPM, calculado para ese diámetro. ¿Lo vemos ahí? Entonces, en este caso, mientras la herramienta va dando vuelta, el material tendrá que entrar en contacto con el material como si fuera, han visto en una cerradora, ¿no? Como meten la madera, va dando vuelta el disco de corte y va cortando. Lo mismo es acá, sino que acá es acero, pues, ¿no? ¿Ya? Entonces, igual acá, por ejemplo, si yo tengo esta medida, ¿no? Y el plan de taller me dice, quítale 1 milímetro, que la medida final es 1 milímetro menos. Tengo también los tambores. Igual como dice ahí en el torno, ¿qué hice primero? Dice que la herramienta haga un primer contacto con el material, ¿correcto? Eso se llama el rozamiento, poner en el punto cero. Una vez que pongo el tambor en punto cero, según mi plano, como tengo la medida inicial, sé cuánto debo darlo para llegar a la medida final, ¿correcto? Entonces con el tambor avanzo, por ejemplo, supongamos que me falta 1 milímetro. Primero acá lo que hago es ponerle el cero. Acá busco el cero. Ahí está el cero, a ver si ahí se acercan, ahí veanlo. El tambor está en cero, hay una rayita acá, fija, ¿sí? Ya lo vieron, ¿no? Entonces siempre hay que hacer eso, cuando empiezo un mecanizado, hago que la fresa roce, pongo el tambor en cero y a partir de ahí le doy lo que es necesario. Ya supongamos que queremos darle 1 milímetro de más, avanzo de 0, 7, 8, 9, 1, ahí está. Miren ahí está en 1. ¿Qué significa eso? Supongamos que quiero hacer la ranura, que la ranura tiene 1 milímetro de profundidad. ¿Cuánto de ancho? El espesor de la ranura. O sea, supongamos que a mí me dicen en el plan de taller que en este material debo tener una ranura de 4 milímetros de ancho por 1 de profundidad. Entonces coloco la herramienta que mide 4 milímetros y con el tambor le doy 1 milímetro de profundidad y hago la ranura. ¿Sí? Algo similar si es que yo quiero hacer un fresado plano, sino que en lugar de esta herramienta colocaría esta para que me trabaje toda la superficie. ¿Ya? Entonces así se trabaja en una fresadora normalmente. En este caso no es la pieza la que gira, sino la herramienta de corte. ¿Ya? Y simplemente el material se desplaza, ya sea mediante este carro, mediante este para subir o bajar, o mediante este. En este caso nos correspondería con este, para hacer una ranura acá. Nos correspondería con este. ¿Ves? Ahí lo tengo que centrar, por ejemplo, quiero que la ranura quede en el centro. Ahí lo voy viendo, lo voy midiendo, acá tiene su tambor. Con este tambor yo voy viendo que quede justo en el centro y ahí ya le damos el corte. Pasamos, digamos que ya le hemos dado la profundidad, entonces va cortando. Pasa todo y queda la ranura. ¿Ya? Entonces eso es lo que básicamente se hace en la fresadora. Superficies planas, ranuras, engranajes, desde lo más básico que son los rectos, hasta lo más complicados que son los helicoidales y aún los hipoidales que tenemos cónicos helicoidales. O sea, acá tiene que combinar el cabezal inclinando ahí, aparte también la hélice, ¿no? ¿Cuál es la diferencia de un engranaje helicoidal con un engranaje recto? Que el helicoidal hace menos ruido que el recto. ¿Por qué razón? Porque el contacto de diente es, desde el inicio hasta el final, hay un contacto del diente con el otro. En cambio, en un diente recto, siempre hay un espacio vacío cuando pasa de un diente al otro. Por eso que estos engranajes hacen mucho ruido. Aparte de eso, aquí también como el contacto es casi en todo el diente, se utilizan para transmitir mayores potencias. Entonces un engranaje helicoidal, menos ruido, mayor potencia.
y lo puedo hacer también en una fresadora, combinando el giro de la pieza más el avance del carro o de la mesa, ¿no? Listo.